Retomemos lo que habíamos visto, el final de la clase pasada, que es muy importante y que también nos va a servir para ver lo que arrancamos hoy. ¿Bien? Primero habíamos visto que la herramienta era la de oferta y demanda, habíamos explicado cuál es el comportamiento de la oferta, habíamos explicado cuál es el comportamiento de la demanda. Muy importante, sobre todo con las preguntas que ya hicieron, recordar que este comportamiento de la oferta está vinculado con lo que vimos la semana pasada, es decir, está vinculado con cómo las empresas ponen el precio y que siempre estamos pensando en estos casos en todos los mercados en donde las empresas tienen capacidad para fijar el precio. Hoy vamos a analizar los mercados en donde eso no sucede. Pero esto es justamente está asociado con empresas que tienen capacidad para fijar el precio. ¿Sí? Entonces, a partir de esta herramienta, nosotros vamos a ver que podemos responder un montón de preguntas y entender un montón de situaciones reales que pasan y también darse cuenta que muchos periodistas, economistas, cuando escuchamos por la tele, cuando hablan, están pensando en esta herramienta, ¿no? Cuando dice, bueno, mirá, si el gobierno decide poner un precio máximo a los productos, eso me lleva a un desabastecimiento, ¿no? Un faltante de stock, un faltante de oferta. Si subió mucho el precio del tomate, bueno, eso es porque hubo una sequía este año que afectó a los productores de tomate, eso redujo la oferta e hizo que aumentara el precio. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones son las que cuando uno escucha, está por detrás, está pensando en esta herramienta. ¿Está bien? Entonces, repasemos lo que hemos visto en la clase pasada. ¿Qué preguntas podemos responder? Bueno, preguntas de este estilo. Por ejemplo, ¿qué sucede con el precio y con las cantidades vendidas de zapatillas si aumenta el poder de compra de la población? Ahí quedamos dicho. Para arrancar, la primera vez que les solamente la acostar, hay que respetar los 3 pasos que charlamos. Primer paso, ver a quién afecta. En este caso, sabemos que el poder de compra de la población afecta a la demanda, no afecta a la oferta. Segundo paso, ver para dónde afecta la demanda. Es decir, si la afecta positivamente, para dónde la desplazo, si la afecta negativamente, para dónde la desplazo. En este caso, la afecta positivamente. O sea que yo voy a desplazar la demanda hacia arriba y hacia la derecha. Tercer y último paso, comparo los 2 puntos de equilibrio. ¿Sí? Y al comparar los 2 puntos de equilibrio, puedo responder. Entonces, ¿cómo impacta un aumento del poder de compra de la población en las cantidades vendidas y en el precio de las zapatillas? ¿Qué diría? El precio no se modifica, estoy comparando este punto con este punto. Si quieren hacer todavía un poquito más de detalle, pueden decir, estoy comparando este punto con este punto. Entonces, el precio no se modifica, no importa cuál, 100, 200, 1000, y las cantidades aumentan. Yo estaba acá, se producían esta cantidad de zapatillas, me vengo para acá, se produce esta cantidad. ¿Sí? ¿Se le puede poner números? Sí, obvio, pero no va a afectar el resultado principal, que lo que a mí me importa es que ustedes digan, aumenta la cantidad producida y se mantiene el precio del producto. ¿Está bien? Otra pregunta posible. ¿Qué pasa con el precio, con la cantidad de zapatillas, si aumenta el precio del caucho? Acá sabemos que el caucho, deberíamos saber, si no se llega a pasar el examen que no saben, se aclara, no importa, digo que el precio del caucho es un insumo. Entonces, si aumenta el precio del caucho, ¿a quién afecta? A la oferta. ¿Cómo afecta a la oferta? En este caso, lo que hace es desplazarla hacia arriba, porque aumentan los costos, entonces la oferta va a tener que aumentar el precio. A partir de eso, ¿qué hago? Comparo de nuevo los 2 puntos de equilibrio. ¿Y qué digo? ¿Qué impacto tiene eso en el mercado? Lo que hace es que suba el precio de las zapatillas y como sube el precio de las zapatillas, vemos que hay menor demanda y por lo tanto las empresas también producen menos. ¿Sí? De acá a acá lo que hay es un aumento en el precio y una reducción en las cantidades producidas de zapatillas en el mercado. ¿Está bien? Después revisen que en la guía tienen varias preguntas más para hacer este estilo. Insisto, es un tema que después por lo general cuesta. ¿Sí? Bien, acá para tener cierta noción, ¿esto había llegado a la clase pasada? No, bien. Para tener una noción de lo que son los costos principales de una empresa tipo, ¿no? Uno siempre asocia costos con insumos y salarios, pero bueno, también hay varios costos más que son importantes para la gran mayoría de las empresas. Esto lo saqué porque está bastante lindo cómo está
esquematizado y siempre la cámara textil, cuando la gente se queja de que la ropa es muy cara, saca un gráfico de este estilo, ¿no? Como diciendo, miren, ustedes se quejan de que la ropa es muy cara, pero, digamos, culpa nuestra no es, ¿no? En el sentido de que los costos de hacer la remera, en lo que es pago de sueldos y el uso de insumos, solamente representa el 20%. Después, hay un 25% de la remera que es por los impuestos que se pagan. ¿Sí? O sea que sabemos que los impuestos son un costo. Hay un 15% que es gastos que se le pagan a los bancos. Gastos por comisiones, por ejemplo, para usar el postnet, gastos, por ejemplo, que si veis un préstamo que te cobran una tasa y es un gasto de financiamiento, ¿sí? Pero gastos que están vinculados con el sector financiero. Gastos de logística, ¿no? De comercialización y distribución, gastos que yo tengo que hacer para trasladar mi producto de un lugar a otro, que tengo que pagarle a un servicio de transporte para que eso sea realizado. Este es un gasto particular del rubro textil, que les cobra muy caro muchas veces lo que se conoce como la llave de los comercios, el alquiler para poner un local en un shopping, entonces eso es bastante importante. Marketing y diseño, lo vimos, y digamos que la única parte discutible de esto es lo que está acá. ¿Por qué? Porque están diciendo que la ganancia, el margen de la ganancia de la empresa es solamente el 4,8. Discutible, ¿no? Discutible. Pero bueno, digo que el punto es para que entiendan que los costos que tienen la producción no son solamente insumos salarios, sino que hay mucho más. Pero bueno, para entenderlo y dejarlo bien esquemático, nosotros en nuestra parcial lo hicimos solamente con insumos y salarios. ¿Sí? Bien, pasemos entonces a el último de los tipos de mercado que nos quedaba y que dijimos que íbamos a separar a propósito para ver en la clase de hoy. ¿Está bien? Es lo que se conoce como la competencia perfecta. Primero que nada, digamos, a nivel conceptual, lo que esto significa es, estamos pensando en un mercado que la característica principal va a ser que todas las empresas que estén dentro de ese mercado no van a tener la capacidad para fijar el precio. ¿Sí? ¿Quién va a poner el precio? El mercado. El propio mercado, digamos. Ninguna empresa va a tener el poder suficiente para poner un precio diferente. Y digamos que entre la interacción de lo que quieren, la cantidad que quieren comprar los consumidores y la cantidad que quieren ofrecer las empresas, de ahí va a surgir un precio de equilibrio, ¿no? Por eso decimos que el mercado. ¿Por qué el mercado? Porque no son ni los demandantes ni los oferentes, es la interacción entre ambas partes. Eso va a definir un precio de mercado y ese precio las empresas van a poder producir todo lo que quieran. Como decíamos en la clase pasada, yo abro mi heladería y solamente voy a poder vender el kilo de helado a 200 pesos, que es lo que lo venden todas las heladerías. No lo voy a poder vender más barato porque no me van a dar los costos para venderlo más barato, no lo voy a poder vender más caro por el nivel de competencia que hay en el mercado, que es tan elevado que hace que automáticamente yo no pueda vender ni un solo kilo de helado, si en lugar de venderlo a 200, lo vendo a 210, por ejemplo. ¿Sí? Pero vamos a ver ahora que justamente para poder lograr, en términos teóricos, asegurarme de que ninguna empresa pueda tener capacidad para fijar el precio, yo tengo que poner una cierta cantidad de requisitos que tiene que cumplirse sí o sí para que este mercado cumpla con la característica de que las empresas que están ahí adentro no tienen la capacidad para fijar el precio. ¿Sí? ¿Cuáles son esos requisitos? Primero que nada, tiene que haber muchas empresas y cada una tiene que tener poca cuota de mercado, es decir, tiene que tener una parte pequeña de las ventas totales del mercado, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿por qué hace falta imponer este requisito? Otra manera de decir lo mismo, si quieren, es ¿qué pasaría si no pongo esto como un requisito? ¿No? Bien, y si no compite, si hay una empresa muy grande, ¿qué pasa? Eso, ¿sí? Si hay, lo importante es que estamos poniendo requisitos para que las empresas no tengan capacidad para fijar el precio. Entonces,
todo lo que vamos los requisitos que van a poner son para eso. ¿Qué pasa si en lugar de muchas empresas hay pocas? Se ponen de acuerdo, ponen el precio. ¿Qué pasa si hay muchas empresas, pero hay dos que tienen el 90% del mercado? Bueno, son empresas muy grandes que también tienen poder y que entonces fijan el precio. Entonces, por eso tengo que poner esto como un requisito obligatorio. Si no se cumple, no estaría en condiciones de decir que el mercado pone el precio. Segundo requisito. Los bienes que se venden en el mercado tienen que ser idénticos u homogéneos, ¿no? Que a veces se leen en algunos manuales bienes homogéneos, pero en realidad estamos diciendo que los bienes tienen que ser idénticos. ¿Qué significa esto? Significa que los bienes que produce una empresa y la otra son iguales. Yo como consumidor no puedo distinguir a un bien de la competencia. Todo lo que vería en la góndola es todo igual, por más de que sea ofrecido por empresas diferentes. ¿Por qué esta característica? ¿Pero por qué? ¿Qué pasaría si los bienes fuesen homogéneos? ¿Cómo sería? Bien, ¿y cómo le llamamos a eso que vimos en la clase pasada? Diferenciación del producto, ¿sí? Esto lo que me está diciendo es, los bienes en este mercado no se pueden diferenciar. Tienen que ser todos exactamente iguales. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a comprar este producto, no puedo distinguir un bien del otro. No puedo identificar si lo produce la empresa A o lo produce la empresa B. ¿Está bien? No, más competencia. Si, todo lo que estamos, digamos, todos los requisitos que estamos poniendo son para agregarle competencia al mercado. Que haya muchas empresas, que sean bienes iguales. Pensá que si yo, justamente, la estrategia de diferenciar mi producto es para sacarme la competencia encima. Si yo vendo un bien que es exactamente igual de al lado, tengo que competir, digamos, mucho más. Porque no le puedo agregar esa característica para diferenciarme. Por ejemplo, cuando compras, no sé, las marcas de café, que no ponga un 25% más en el producto. El mismo café, algunos te dicen 25% más. No, o sea, el hecho, digamos, no es como competís, es que estás compitiendo demasiado, ¿no? Que justamente no tenés manera de escaparle a esa competencia, podríamos decir. Entonces, por eso es que vos no podés poner el precio. Si no, si vos pudieses escaparle a esa competencia, podrías poner un precio distinto. Ese, digamos, todo el chiste de este tipo de mercado, ¿sí? Bien, después tenemos dos elementos más que son necesarios, pero digamos que no son tan importantes como las primeras características, pero que de todas maneras tienen que cumplirse. La primera es que haya libertad total en el mercado para que las empresas ingresen o salgan cuando quieran, ¿no? Es decir, si una empresa quiere entrar a competir al mercado, a ofrecer productos, si una empresa quiere abrirse una heladería acá en Varela, tiene que poder hacerlo. No tiene que haber nada que se lo impida. ¿Por qué se pone este requisito? Primero, ¿qué pasaría si no hubiese libertad para que las empresas entren y salgan del mercado? Bien, ¿sí? O sea, uno podría decir, lo más importante acá y lo más intuitivo es decir, bueno, ¿qué pasa si hubiesen barreras de mercado, como se le conocen, que no permiten que empresas entren al mercado a competir? Bueno, seguramente que habría pocas empresas. Y si hay pocas empresas, no estaríamos cumpliendo el primer requisito. Entonces, como que es un complemento para asegurar el primero. ¿Qué es una barrera de mercado? Bueno, por ejemplo, si el Estado pone algún tipo de arancel que proteja el mercado, ¿no? Que no permita que ingresen empresas. Una patente es una barrera de mercado también. Entonces, ese tipo de cuestiones en estos mercados de competencia perfecta no pueden existir. ¿Por qué? Porque si no estarías otorgando a las empresas que están adentro de ese mercado mayor poder y por lo tanto capacidad para fijar el precio. ¿Sí? ¿Qué significa información completa? Acá lo que estamos diciendo es que tanto consumidores como demandantes tienen que tener la misma cantidad de información acerca del producto. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque en algunos rubros muy particulares, no en todos, pero en algunos muy particulares, se da que hay una parte que tiene más información que la otra. Por ejemplo,
qué pasa en el mercado de los autos usados. ¿No? Tengo un Clio 2015 que lo quiero vender. ¿Tiene la misma información el oferente que el demandante del auto? No. Evidentemente no, ¿no? El dueño del auto sabe cómo lo manejaba, sabe cuántos choques tuvo, pero el demandante no. Y eso a veces puede jugarle a favor, pero a veces puede jugarle en contra. Porque yo tengo un auto que sé que está hecho pelota, le hago chapa y pintura, no lo acomodo un poco, lo quiero vender, y lo puedo vender al precio del mercado, es decir, que al precio que están los otros Clio con la misma cantidad de kilómetros y años que el mío. Pero también puede pasar que yo al revés, tengo un auto recontra, cuidado, ¿no? Impecable, nunca lo choqué, nunca le hice nada, y no puedo venderlo mucho más caro porque, ¿cómo hago para asegurarlo? Bueno, entonces ahí está el tema de la diferencia entre la cantidad de información que tiene una parte y la otra. Obviamente que hay maneras de corregir esa diferencia de información. Por ejemplo, yo le podría decir, mira, tomá, agarralo, llévatelo a tu mecánico de confianza que lo revise de punta a punta para que veas que no tiene ni un solo rasguño, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, ahí pasa. Después también puede pasar casos donde el consumidor tenga más información que el oferente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando cualquiera de nosotros va a sacar un seguro médico o la obra social? ¿Quién tiene más información de los dos? El consumidor, ¿sí? Que tiene muy claro cuál es su estado de salud, mientras que la empresa no lo sabe. De nuevo, ¿hay mecanismos? Hay mecanismos para tratar de reducir esa diferencia de información. Pero en ese caso hay uno que tiene más poder que el otro y eso puede influir en el precio del mercado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedan claros los cuatro requisitos? Si y solo si se cumplen todos estos requisitos, en este mercado las empresas no tienen capacidad para fijar el precio y por lo tanto estamos en un mercado de competencia perfecta. ¿Sí? El nombre perfecta justamente es por eso, porque es, digamos, el estado más puro y posible de competencia que puede tener un mercado, y solamente en esos mercados podríamos ver que las empresas no tienen capacidad para fijar el precio. En cualquiera de los mercados que vimos en la clase anterior, eso no pasa. ¿Está? ¿Qué ejemplos conocen de mercados de competencia perfecta? A ver. Frutas, ¿por qué? Porque, primero, porque son muchas empresas las que compiten. Sí. También, digamos, muchas. Dentro del mercado, por ejemplo, las manzanas, si bien no hay tantas, la mayoría están incluidas en el mercado. En los vinos son idénticos, pero vos no podés diferenciar, a no ser que seas un experto o que ya conozcas alguna marca de manzana o algún información previa, cuál es una o cuál es de otro productor. También tienen libertad de entrada y salida cuando lo tienen los productores con entrada o salida del mercado, y la información que uno tiene, bueno, es la que tenemos todos. Bien, a ver, vamos a decir, ahora vamos a matizar un poco, pero justamente los mercados de frutas, de verduras, de carnes, son los ejemplos que más se van a acercar a un mercado de competencia perfecta, pero que igual en muchos casos vamos a ver que no son de competencia perfecta. Porque, por ejemplo, uno ve que hay 3 grandes productores de manzana, 2 grandes productores de mandarina, y que esos tienen la capacidad para fijar el precio. Y la característica fundamental que es muy difícil de encontrar en los mercados de la realidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la que es más difícil que se cumpla? No. Sí, esta. ¿Y la fábrica del pan? ¿Qué? ¿Las panaderías no sería un ejemplo? También puede ser un ejemplo, sí, lo mismo. Pero bueno, después uno vería que las empresas productoras de pan, no las panaderías, las productoras, son bastante pocas, ¿sí? Pero también puede ser un ejemplo, está bien puesto. Pero el punto es justamente este, ¿sí? Que la gran mayoría de los mercados no cumple el requisito de bienes idénticos. Porque justamente la estrategia para diferenciar su producto, para evitar la competencia, es diferenciar el producto. Y eso incluso lo podríamos llevar a los casos de frutas, de verduras, de carnes y de pan. Frutas que vienen empaquetadas, frutas que vienen con una calcomanía con cierta marca, verduras lo mismo, pan que viene con cierta forma particular.
pan que también viene empaquetado, te ponen que es de exportación y que entonces debería ser de mejor calidad. ¿Sí? Exactamente. Entonces, claro, bueno, pero la fruta le puedo poner la puedo empaquetar. Le puedo poner un logo, le puedo poner una etiqueta y decir que viene de lo que una vez pasada. Exactamente. Entonces, digamos que en la realidad prácticamente no hay mercados de competencia perfecta. Es muy difícil encontrar uno. Hay algunos que pueden parecer, ¿no?, que se acercan a los requisitos, pero es muy difícil encontrar. Por eso es que también la clase de la semana pasada, cuando arrancamos hablando de la empresa, dijimos, ¿cómo es nuestra empresa promedio? Nuestra empresa promedio tiene la capacidad para fijar el precio. ¿Sí? Arrancar diciendo que una empresa promedio no tiene esa capacidad sería bastante ridículo. Entonces, la mayoría de las empresas están dentro de los 3 mercados que vimos en la clase pasada. Oligopolios, monopolios, mercado de competencia monopolística. Pero casi ninguno va a estar en esto. De todas maneras, esto va a ser importante. Uno dice, bueno, entonces si no está en la realidad, ¿para qué me sirve estudiar esto? Bueno, porque van a ver que, esto que hablamos antes, la teoría tradicional, utiliza esta herramienta después para también analizar el mercado laboral, para también analizar el tema de la inflación. Y entonces las críticas que le hagamos a esto, después las vamos a retomar cuando veamos esas otras cuestiones. ¿Sí? Pero es como que es una herramienta teórica que va a seguir siendo utilizada por la teoría para explicar otras cuestiones además de este tipo de cosas. ¿Sí? Sí. Porque uno ve un producto en un mercado que es un costo y muy diferente al precio y dice uno no es consumo. Y por eso no tiene un producto, pero totalmente diferente. Bueno, sí, a ver, el supermercado es formador de precio, le agrega su margen de ganancia y como es el que te vende todo, negocia con las empresas directamente y le reduce el precio a las empresas y lo vende más caro. Sí, totalmente. Porque justamente dentro de la cadena de producción es el que probablemente tenga más poder. ¿Sí? ¿En qué punto de la cadena fija el precio? Cuando sale el producto con el grano, la carne, porque uno va a la carnicería y ve distintos precios. Bueno, ese es un punto también importante, ¿no? En la teoría, en el manual, lo que vamos a ver es que el precio se determina en el mercado, es decir, cuando sale el producto a la luz, podríamos decir, y se empieza a intercambiar entre oferentes y demandantes. Pero también, si uno le agrega una cuota de realismo, lo que diría es, mira, en realidad el precio se va formando a lo largo de toda la cadena, porque el productor le vende, no sé, el grano a un acopiador, ese acopiador después le pone un margen de ganancia, se lo vende a la empresa que hace el pan. Entonces, la realidad es que es distinta, pero para la teoría, el precio se determina en el mercado a través de la interacción entre la oferta y la demanda. O sea, igual que antes, pero con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia que vemos acá? Respecto de el mercado graficado con oferta y demanda para el oligopolio, monopolio y competencia monopolística. ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay en este gráfico respecto al que vimos al principio de la clase? Cambió la curva. ¿Sí? Cambió la curva de oferta. La curva de demanda sigue siendo exactamente igual, pero fíjense que nosotros antes habíamos graficado la oferta de esta manera y ahora la oferta en todo momento tiene una pendiente positiva. ¿Por qué? Bueno, primero que nada comparemos lo que cada uno está diciendo. Esta lo que nos está diciendo es ¿qué tiene que suceder siempre para que las empresas de este mercado quieran ofrecer mayor cantidad de productos? ¿Mantener? ¿Qué tiene que pasar para que las empresas quieran ofrecer una mayor cantidad de productos? No, nada de eso está en el gráfico. Miren lo que está acá. Miren la curva de oferta. ¿Qué me está diciendo? Aumenta el precio. Tiene que sí o sí aumentar el precio. Esta pendiente que es todo el tiempo positiva, lo que me está diciendo es, si vos querés producir más y de acá te querés mover para acá,
La única manera de que eso suceda es que suba el precio. Acá eso no hacía falta. Acá vos podías producir más, te movías de acá hasta acá y el precio no se modificaba. ¿Sí? El precio solo se modificaba cuando vos llegabas a un cierto nivel de producción bastante elevado que hacía que el costo por unidad se te incrementara. En este caso, en cambio, cuando vemos qué pasa con el costo por unidad de la empresa, lo que vemos es que está todo el tiempo creciendo. ¿Sí? No es como el costo por unidad de las empresas que habíamos visto antes. ¿Y por qué? Bueno, acá, y después lo vamos a retomar cuando hablemos de empleo, porque la teoría hace un supuesto bastante controversial, que es el de decir, supongamos que las empresas no pueden incorporar máquinas. O sea que para producir más, solamente pueden incorporar trabajadores. ¿Qué pasa en ese caso? Si yo teníamos nuestra heladería y yo quiero producir más, tengo 5 máquinas, ¿no? Tengo 5 máquinas, 5 trabajadores, quiero producir más. Y solamente, según la teoría, digamos, me deja incorporar trabajadores. ¿Qué pasa con los trabajadores a medida que yo quiero producir más y incorporo más trabajadores? ¿Qué pasa con la productividad de esos trabajadores? Baja, ¿sí? Digo, yo antes trabajaba siempre a un trabajador para que pudiese producir 10 kilos de helado, como hablaba en la primera clase, le daba una máquina y lo ponía a laburar 8 horas. Ahora tengo 5 máquinas y tengo, no sé, 10 trabajadores. ¿Qué hago? Tengo que poner los dos a trabajar con la misma, uno que se rote con el otro 5 horas. Evidentemente la productividad de los trabajadores, a medida que voy incorporando cada vez más, va a ser menor, porque no tengo las máquinas suficientes para poder hacerlos trabajar. Entonces, si va bajando la productividad, ¿qué va pasando con el costo por unidad? Va subiendo, porque yo a todos les pago lo mismo y son todos cada vez menos productivos. Entonces, el costo por unidad está todo el tiempo creciendo. Y si está todo el tiempo creciendo, lo que tengo es que la oferta tiene que estar todo el tiempo creciendo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar en este caso? O sea, el precio está dado por el mercado, ¿no? El precio de venta. Imagínense, yo abro las cortinas del local, sé que el precio del que vende el helado es 50 pesos. ¿Bien? Y así se comportan los costos de mi empresa. ¿Cuál es la única manera que yo tengo para producir más? ¿Qué tiene que pasar? Yo estoy parado acá. Quiero producir más. ¿Cuál es la única manera que puedo producir más? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que subir el precio de venta de helado. ¿Por qué? Porque yo a 50 pesos estoy produciendo todo lo que puedo, no dado mis costos. Pero si quiero producir más, no puedo, porque mi costo por unidad sube y entonces el costo por unidad me quedaría por encima del precio de venta del helado. Entonces la única manera que tengo de producir más es aumentando el precio, que es exactamente lo que me está diciendo esto. La única manera que vos tenés en esta curva de oferta que tiene todo el tiempo pendiente positiva es, para producir más, sí o sí tiene que subir el precio. ¿Se entiende la diferencia con la que estaba acá? La diferencia está en cómo se comporta la empresa individual. Que acá, digamos, está este problema que en un par de clases lo vamos a retomar y a criticar, que esto de, bueno, suponete que en tu empresa no podés incorporar máquina. ¿Por qué no puedo incorporar máquina? Vamos a ver que justamente para asegurarme que esta pendiente se comporte de esta manera. ¿Sí? Y lo otro importante de esto es que me va a llevar a conclusiones distintas respecto del comportamiento del mercado. Volvamos a la pregunta que habíamos hecho hace un ratito, pero ahora en lugar de analizar un mercado concentrado como el anterior, ahora hablamos de un mercado de competencia perfecta. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con el precio y con las cantidades vendidas de zapatillas si aumenta el poder de compra? Desplazamos la curva de demanda como antes. ¿Y cuál es la gran diferencia que tenemos en este caso respecto del caso anterior? Ahora tenemos un aumento de precio. El aumento de la demanda, en este caso, llevó a un aumento de la producción igual que antes, pero eso vino acompañado de un aumento del precio. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar para que haya un aumento de la producción en un mercado de competencia perfecta?
tiene que haber un aumento de precio. Si no aumenta el precio, las empresas no pueden producir más. ¿Y qué es lo importante de esto? Fíjense que lo que me está diciendo esto es, en estos mercados, un aumento de la demanda, ¿no? Si la demanda aumenta y quieren demandar más productos, ¿qué consecuencia tiene eso? Suben los precios. ¿Ah? ¿Cómo? Por ejemplo, si yo soy un economista que cree que todos los mercados de Argentina se comportan de esta manera, ¿cuál va a ser una de mis probables causas de la inflación de Argentina? Que hay mucha demanda. ¿Ah? Uno podría decir, bueno, ridículo en este momento, tenemos la demanda por el piso, nadie compra nada y tenemos inflación que está cada vez más alta. Pero bueno, de todas maneras vamos a ver que hay una teoría que te puede decir, mirá, el problema es que la gente aumenta su demanda y ese aumento de la demanda es lo que lleva al aumento de los precios. ¿Y cuál es la justificación de eso? Esto que está acá. ¿Está bien? La idea es que las empresas, al estar en un mercado de competencia perfecta, cuando aumenta la demanda no hay otra conclusión que tienen que aumentar los precios para que las empresas puedan producir más. ¿Se entiende? Es como una condición para aumentar la producción. Claro, en realidad la condición es, las empresas no pueden incorporar máquinas, eso me lleva a que el costo por unidad sea creciente y eso me lleva a que cuando las empresas quieren producir más tienen que aumentar el precio. Entonces, el aumento de la demanda lleva a un aumento del precio. Esta es la teoría tradicional, sí. Que siempre miran los mercados como que si fuesen muy competitivos. Exactamente, ¿sí? No es así, obviamente no es así, pero bueno, vamos a ver que... Y después la teoría te va a decir, bueno, mira, yo sé que no es así, pero tiende a esto. En 5, 10, 15, 20 años que vamos a tener cada vez más competencia, que tampoco es así, pero bueno, yo siempre voy a encontrar maneras de justificar para usar esto que no es, digamos, lo que se parece a la realidad. ¿Está? Bien. Lo otro que nos quedó también pendiente, que charlamos la clase pasada y que retomamos de vuelta hoy, es el tema del margen de ganancia. O sea, la semana pasada, cuando hablamos del margen de ganancia, que dijimos, mirá, suponete que el margen de ganancia es el 25%. ¿No? Y ahí uno diría, bueno, pero pará, ¿por qué 25%? ¿Por qué no 50%? ¿Por qué no 100%? ¿Por qué no 5%? ¿De qué depende ese margen de ganancia? ¿Todas las empresas dentro de un mercado tienen el mismo margen de ganancia? Bueno, ese tipo de preguntas justamente dependen de poder explicar cuáles son los factores que están por detrás del margen de ganancia. Entonces hay que entender también, y esto está muy vinculado con lo que igual ya vimos charlando, ¿no? El margen de ganancia va a estar asociado al poder de mercado que tenga la empresa y a qué tanta posibilidad tenga de modificar el precio sin que eso afecte su rentabilidad. Digamos, Coca-Cola tiene mucho más margen de ganancia que Manaos, bien, que alguna heladería de acá de Florencio Varela, ¿no? Lo mismo, lo dijimos en un par de clases pasadas. Entonces, ¿de qué depende ese margen de ganancia? Bueno, de varias cuestiones depende. Primero, del tipo de mercado. O sea, no es lo mismo ser un monopolio que una empresa que está en un mercado de competencia monopolística. Evidentemente, el monopolio va a tener un margen de ganancia más elevado que una empresa en un mercado de competencia monopolística. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la falta de competencia le van a permitir al monopolio poner un precio más elevado y tener un margen de ganancia más elevado. O sea que el tipo de mercado afecta. El de competencia perfecta va a ser el de menor margen de ganancia. ¿Sí? También se agrega acá algo que lo menciono, que está al final del capítulo, pero que no vamos a ver ahora, sino lo vamos a ver al final, que es el hecho de que también hay que pensar que los productos pueden no solo tener competencia dentro del país, ¿no? de otras empresas dentro del mercado, sino que también pueden aparecer productos extranjeros. Y ahí es todavía más bajo mi margen de ganancia, ¿no? Si yo imagínense que hasta el año pasado nuestra heladería de acá de Florencio Varela competía contra otras heladerías por acá, 3, 4 heladerías, ¿no? Pero ahora encima tenemos que se permiten las importaciones de
no sé, no es el caso, pero como siempre ponemos helado de China, que sale la mitad que el nuestro y es bastante rico, ¿no? Bueno, ahí claramente vamos a tener que reducir nuestro margen de ganancia para poder acomodarnos a ese nivel de producto y de competencia. Y por lo tanto, acá hay una diferencia importante que es lo que se conoce como un producto transable o no transable. Un producto transable es aquel que puede ser exportado y vendido, o al revés, productos que pueden tener competencia afuera. En cambio, hay productos que no pueden comercializarse en otro mercado, entonces no puede ser. ¿Un peluquero puede tener competencia internacional? No. No hay manera de que un peluquero chileno venga a competir. ¿Qué hace? Salvo que migre, se ven acá, pero ya sería ahí parte de la competencia local. Una empresa constructora de edificios, ¿puede tener competencia internacional? ¿Qué hago? ¿Alguna vez un edificio traído de afuera así todo hecho para poner no, ¿sí? No puede. Son productos que no pueden ser movilizados. En muchos casos tenemos servicios, en otros tenemos productos físicos, ¿sí? Aunque hoy con el avance de la tecnología, por ejemplo, uno podría pensar que el corte de pelo de cualquiera de nosotros no importa, pero que a una persona multimillonaria puede querer cortarse el pelo con el mejor peluquero del mundo, que es francés. ¿Y qué se puede hacer hoy en día? Y hoy en día tenés ya un nivel de sofisticación de las máquinas. Esto pasa, por ejemplo, con las operaciones, si quieren, pero lo pongo con la peluquería para que vean que podría llegar a pasar, que es que a vos, el tipo está en Francia manejando una máquina y te corta el pelo a vos acá en Argentina sentado con un robot que está manejado por el tipo. ¿Sí? Digo, no me parece caso, pero hay operaciones que hoy en día las hacen cirujanos, lo que sea, desde un país manejando las máquinas con la videocámara y de otro lado tenés a un robot que te está operando. Entonces, digamos, hoy las barreras, esas que antes no existían, bueno, cada vez se van achicando, ¿sí? Pero de todas maneras hay productos que no tienen competencia internacional. Entonces, en esos productos, bueno, hay un poquito más de margen porque no tenés ese tipo de competencia. Después, en los productos que sí tienen competencia internacional, va a depender también del Estado o no, si permite que haya, ¿no? Evidentemente. Pero lo que decimos es, la ropa, los alimentos, la tecnología, todo eso es posible que haya competencia internacional. En otros productos ni siquiera es posible. Después el Estado puede regular eso o no y permitir que ingresen o no. Bueno, cualquiera. En realidad, la gran mayoría de los productos tienen posibilidad de tener competencia internacional. Pero hay algunos que no. Entonces, esos que no, ya tenés ahí, digamos, un poco menos de competencia que si tuvieses competencia internacional. Entonces, esa es la diferencia entre transable y no transable. Y el último punto, que es el que nos queda ver en la clase de hoy, es el concepto de la elasticidad. Las ventas de las empresas, y por ende también el margen de ganancia, va a depender de lo que se conoce como la elasticidad de la demanda. La elasticidad, como concepto de la demanda, lo que estamos diciendo es qué tan sensible es la demanda a algo que queremos preguntarnos que pueda afectar esa demanda, ¿no? En este caso, digamos, la elasticidad más conocida es la que se llama elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Bueno, justamente es la sensibilidad que tiene la demanda a los cambios en el precio del producto, ¿no? Podríamos decir elasticidad, pero a mí me parece que es más intuitiva la palabra sensibilidad, ¿no? Lo que estamos diciendo es qué tanto puede variar la demanda de un producto cuando el precio de ese producto se modifica. Si el precio se modifica, imagínense un poquito, yo subo el precio un poquito y ese aumento pequeño de precio me genera una caída muy fuerte de la demanda. ¿Eso sería un producto elástico o inelástico? ¿Por qué? Y piénsenlo en términos de, si quieren, sensibilidad. Estoy diciendo un producto que sube un poco el precio y que baja mucho la demanda. ¿Es un producto que es muy sensible al precio o poco sensible al precio? Muy sensible. Y si es muy sensible, es muy elástico.
¿Está bien? Elástico por ese lado, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de... Yo lo asocié con, por ejemplo, si sube el precio, lo sigo comprando, quiere decir que... No. A eso lo No, asocié con eso. no, digo pues al revés, así que Claro. no. Elasticidad, que digo, por eso no me gusta más la palabra sensibilidad, pero bueno, es como está definido en el manual, ¿no? Pero digo, elasticidad es como qué tan elástica es la demanda al cambio de precio. Entonces, si lo que estamos diciendo es, imagínate que yo subo un poquito el precio, y eso me hace una caída muy fuerte de mi demanda, pues eso es una demanda que es muy elástica, que es muy sensible. Usen como sinónimo elástico de sensible. En cambio, yo aumento el precio de un producto un 40% y mi demanda prácticamente no cae, ese es un producto que es muy insensible a los cambios en los precios. O sea, vos podés subir o bajar el precio, que la demanda de este producto prácticamente no se mueve. En cambio, el otro es, subís un poquito, bajás un poquito el precio y la demanda ya responde muchísimo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Esta, digamos, es la fórmula. No me interesa, porque no es el punto, no voy a poner números para que ustedes calculen la elasticidad de un producto, pero sí me interesa que entiendan el concepto, y ahora vamos a ver por qué es importante desde el punto de vista de las empresas, tratar de medir qué tan elástico o sensible es su demanda. Porque si tiene esa información, va a ser muy importante para ver cuál es la mejor estrategia de precios que le conviene hacer a esa empresa. ¿Sí? Y justamente, ¿qué tanta posibilidad tiene de tener un margen de ganancia elevado o un margen de ganancia más pequeño? La elasticidad yo la voy a ver en la pendiente de mi curva de demanda, ¿no? La curva de demanda que ya hemos charlado antes. O sea, si quieren, lo que estamos diciendo es, hasta ahora, ¿qué veníamos diciendo? Veníamos diciendo que cuando baja el precio de un producto, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Sube. O sea, hasta ahora dijimos algo que era, bueno, sabemos que si bajo el precio, sube la demanda. Si sube el precio, baja la demanda. Lo que nos está dando de información nueva, la elasticidad, es cuánto baja la demanda. ¿Se entiende la diferencia? Yo antes que decía, si sube el precio, baja la demanda. Ahora, la diferencia es que la elasticidad me va a decir cuánto baja mi demanda. No solo voy a decir que baja, sino que voy a poder saber si baja mucho o poco, en función de si el producto es elástico o es inelástico. Y eso me lo va a dar, ahora lo vamos a ver, la pendiente de esta curva. Por ejemplo, este es un caso de una demanda elástica. ¿Por qué? Fíjense, imagínense que yo tenía el precio de helado en 5 pesos, ¿no? Para hacerlo. Chupetines. Tenemos chupetines, lo tenemos en 5 pesos. Estamos parados acá. Y yo decido bajar el precio del helado un 40%. Si bajo el helado, los chupetines, de 5 a 3 pesos, estoy bajando el precio un 40%. ¿Cómo responde la demanda ante esa caída en el precio? Estaría acá ahora. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Fíjense, ¿el precio cuánto bajó? 40%. ¿Y cuánto aumentó mi demanda? Antes vendía 100 chupetines y ahora vendo 180 chupetines. O sea que la demanda aumentó un 80%. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, que en este caso la demanda de chupetines sería muy elástica. Porque ante una caída del precio del 40%, la demanda reacciona mucho más y aumenta un 80%. ¿Se ve? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ese es muy elástico. Ese sería muy elástico. En cambio, un producto muy inelástico, fíjense que ahora la pendiente, en lugar de ser muy aplanada, es muy empinada. En este caso, ¿qué pasa? Yo decido bajar el precio de los chupetines un 20%, lo bajo de 5 a 4, pero ¿qué pasa ahora con mi demanda? ¿Aumenta? Sí, aumenta, porque al bajar el precio, digamos, la demanda aumentó, pero ahora aumentó solamente un 10%. Antes vendía 100 y ahora vendo 110. O sea que
La reducción del 20% del precio me llevó a un aumento pequeño de la demanda. En este caso, la demanda de chupetines sería inelástica. ¿Se entiende? Este es el caso de elasticidad unitaria que no me interesa, es el caso proporcional. Que una reducción del 33% del precio me lleva a un aumento del 33% de la demanda, ¿no? Sería como algo unitario en términos de elasticidad. Pero ¿se entiende el concepto? Fíjense que uno responde mucho y otro responde poco. Ese sería el concepto de elasticidad. Y en el medio que neutro. Sí, neutro. Está agregado como posibilidad, pero la verdad que no cambia nada. Lo importante es entender el concepto de elástico y de inelástico. Perdón, igual lo van a tener, sí, hoy se lo subo. Sí, creo que sí, sí. Sí, está en el manual también, sí, está todo en el manual. A ver, vamos con ejemplos, a ver si lo entendieron. Arranquemos por los inelásticos, que son los más fáciles. ¿Cuál sería un ejemplo de un bien que tiene una demanda inelástica? Transporte, ¿cuál y por qué? A ver. Colectivo. Puede bajar un poco mucho el precio, pero el que tiene que trabajar tiene que Bien, perfecto. ¿Sí? El colectivo sería un bien inelástico. Los medicamentos. Bien, otro ejemplo de manual. Los medicamentos, ¿sí? Obviamente estamos hablando más que nada de medicamentos, sobre todo piensen como, no sé, la insulina o algún tipo así, no una aspirina. Pero una persona que tiene diabetes, por más que le aumenten mucho el precio de la insulina, la tiene que comprar igual. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? O sea, y al revés, por más de que le bajen mucho el precio de la insulina, va a tener que comprar la misma cantidad que antes, porque usa todos los días 50 miligramos. ¿Está bien? Lo mismo, me baja mucho el precio del colectivo y yo no voy a empezar a viajar, ¿no? Tengo que hacer 3 cuadras de verdulería, me tomo el bondi, no. Uso la misma cantidad, demando la misma cantidad, o casi la misma cantidad de antes que demandaba el bien. Entonces, movimientos en los precios me mueven muy poquito la demanda, ya sea aumentando o reduciendo, pero me la mueven muy poquito. ¿Qué otro producto típico está caso de manual de producto elástico? El combustible, por ejemplo. Combustible también, bien, que está también en otra parte. Otro. Uno que por lo general es un hábito. El cigarrillo. Sí, acá me parece que le dejo una fumadora. No. Ah, bien. Digo que sabía del tema. El cigarrillo. En realidad todos los bienes que sean adictivos, de alguna medida, generan una demanda elástica. Por más de que suba mucho el precio del cigarrillo, va a bajar poquito la demanda. O al revés, por más de que baje mucho, ¿sí? Va a aumentar la demanda. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Vayamos a bienes que sean elásticos. Ejemplos de bienes elásticos. La carne, ¿por qué? Porque uno la sustituye. Hay cara y por ahí uno lo suplanta por pollo. Bien. Con verduras. Perfecto. Yo también te podría agregar que la carne es inelástica, porque culturalmente comemos igual mucha carne y nadie quiere reemplazar. Entonces, exacto, dame un asado, pero dame el asado, bien. Pero digo, está bien, sí, lo puedo justificar de las dos maneras, está perfecto. También podríamos decir no la carne, sino el lomo. Bien, perfecto. ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué tal? Sí, puede ser como termino en media hora. Sí, antes de terminar la clase. Dale, muchas gracias. Bien, otro ejemplo, aparte de la carne. ¿Cómo? Bien, ¿por qué? Bien, gaseoso también puede ser un bien elástico. ¿Qué otro? ¿Cuál? Bueno, pero seguís comprando ropa, ojo. Yo te iba a decir, si no, que andamos desnudos, ¿no? No, pará, en una tienda, ponele. Bueno, Comprar ropa en pero tienda. no, ojo, porque ahí, claro, ojo, digamos, acá el punto siempre es sobre el producto, ¿está bien? Sobre el producto. Capaz podríamos decir, y digamos, ahora vamos a ver cuál es la lógica para encontrar la vuelta, cómo razonarlo, pero podemos pensar algún producto de ropa que sea caro.
como podríamos decir, no sé, qué sé yo, una campera de cuero, ¿no? Una campera de cuero, podríamos decir. ¿Está bien? Pero no, por eso no, ojo, y además, digamos, tampoco, después cuando leemos ejemplos, vamos a afinarlo bien, porque ropa en realidad no es un bien. Tenemos que decir remeras, pantalones, camperas, como afinarlo mejor el ejemplo, ¿está bien? Pero bueno, se entiende, bien. Sí. 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 Bien. Sí, obvio, lo tenía que comprar igual. Sí, pues no, estaba pensando, digo, ojo, ahí no hablar de marcas, porque obviamente, digo, uno se puede ir a un teléfono más caro o más barato, pero sigue siendo el bien celular, claro. Bien, entonces acá justamente, ¿no? Decíamos, bueno, ¿de qué depende que un producto sea elástico? O sea, ustedes ya más o menos tienen la idea, además, algo de esto ya lo dijeron, pero la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un bien para ser elástico o para ser inelástico? Y acá hay dos grandes, digamos, características que tiene que tener. La primera es que podemos distinguir entre bienes necesarios y bienes de lujo. O sea, hay bienes que son necesarios para nuestra vida. Ejemplo, de vuelta, ¿qué alimento? Ahí va, ¿sí? Leche, pan, ¿sí? Carne, ¿sí? Bueno, por eso. Entonces, esos productos que son, cuanto más necesario para nuestra vida sea el producto, más inelástico va a ser. Y cuanto más de lujo, podríamos decir, cuanto menos necesario sea ese producto, más elástico va a ser. Por eso decíamos, en ropa, por ejemplo, en ropa digamos, bueno, mira, una remera y es bastante elástico si se trata de la remera. Pero una campera de cuero es elástico. ¿Bien? En alimentos también podemos encontrar diferencia. La leche es inelástica, pero el lomo sería bastante elástico. Perdón, gracias, inelástico. ¿Sí? Cuanto más necesario, es más elástico. Es más inelástico. No se confundir, por eso no está bien lo que he dicho yo. Cuanto más necesario, es más inelástico. Cuanto menos necesario, podemos decir, cuanto más de lujo es el bien, es más elástico. ¿Está? Y la otra característica, que la había mencionado también antes cuando estábamos en la discusión, es ¿qué tan reemplazable es ese bien? Cuando hablamos del transporte público, del colectivo, bueno, es poco reemplazable. Podríamos decir, bueno, si hay distancia corta, podría ser la bicicleta, si hay distancia larga, podría ser el auto, pero el auto ya depende del poder adquisitivo que tenga cada uno, si lo puede pagar o no. Entonces uno podría decir, mirá, si tengo la plata justa y tengo que hacer 60 cuadras, y no me queda otra que ir en colectivo. ¿Ah? No lo puedo reemplazar, no tengo un sustituto cercano. Ahora, el lomo tiene 40 variedades distintas de sustitutos. Tiene posibilidad de carne, tiene posibilidad de pollo, tiene posibilidad de cerdo. ¿Sí? Entonces, cuanto más sustitutos tenga, además de, digamos, de la condición, ¿está bien? Porque acá también podríamos pensar, decíamos, bueno, el arroz es necesario, entonces es inelástico. Yo diría no, porque el arroz también se puede reemplazar bastante por otros productos parecidos, entonces podría ser un poco más elástico. ¿Sí? Son dos cosas distintas, ¿está bien? Solamente que hay que entender que cuanto más sustitutos tenga, más fácil es de reemplazar y por lo tanto más elástica es su demanda. ¿Está bien? Bien, y volvamos a pensar un poco en cómo esto se vincula con el rol de los empresarios. ¿Por qué el empresario va a querer tratar de identificar lo mejor posible qué tan elástica es su demanda? ¿Para qué decirlo a la empresa? ¿Por qué? Bueno, pero digamos, ¿por qué quiere saber si su producto es elástico o inelástico? Tiene un máximo de ganancia. Vamos a darlo con un ejemplo. Yo te lo saqué de un libro que está en español, por eso está en euros, pero no cambia nada. Imagínense que, si vamos con nuestra heladería, nosotros vendíamos el helado a 10 euros y todos los días nos compraban 300 kilos de helado. Por lo tanto, al final del día yo ganaba 3.000 euros. ¿Sí? O recaudaba 3.000 euros. ¿Está bien? Ahora yo tengo que ver si me conviene o no bajar el precio. Entonces, primera posibilidad, o primer caso hipotético, imagínense que bajo el precio de 10 a 8. ¿Qué pasa con la cantidad demandada de helado? Las ventas suben, obviamente bajo el precio, entonces me suben las ventas. Pero ¿qué pasa con la plata que gano al final del día?
¿Por qué bajó? No por los costos. Primero, ¿de dónde saco este número? Multiplico la cantidad de kilos que vendí por el precio de venta. Entonces, estaba acá, ahora estoy acá, ¿por qué gano menos plata? No hablemos de, bueno, no hablemos de costos, ¿sí? Porque acá solamente ventas, podemos decir. Acá hay menos ventas que acá. ¿Está? Entonces, la cantidad que aumentó la demanda no fue lo suficientemente elevada para compensar la reducción del precio. Porque piense que acá yo estoy vendiendo todos los kilos de helado ahora a un precio más bajo. Entonces, está bien, buenísimo, ¿no? Y vendo más. Sí, pero ahora está en menos precio. Entonces, en este caso, a vos no te estaría conveniendo utilizar como estrategia bajar el precio. Ahora, ¿qué pasa en el caso hipotético 2? Yo bajo el precio, pero ahora mi demanda, en lugar de aumentar a 3.40, aumentaría a 3.90. Y ahí fíjense. ¿Cómo puedo vincular esto con la elasticidad de mi demanda? Puede ser según la temporada que haya vendido. Depende la producción. La que tenga se va a vender más o menos. Bien, a ver, el caso 1 sería una demanda elástica o inelástica. Creo que escuché las dos, a ver. ¿Quiénes dicen que sería un caso de una demanda elástica? Levanten la mano. Bien. ¿Quiénes dirían que es un caso de una demanda inelástica? Bien. Tengo 40 que no me dijeron nada, pero no importa. ¿Bien? Recuerden que en este ejemplo, para saber si es elástico o inelástico, la manera es comparar contra el otro caso. Entonces, en este caso, al bajar el precio, ¿qué pasa con la demanda? ¿Responde mucho o poco? Poco. O sea que sería una demanda inelástica. ¿Está bien? En cambio, el caso 2, fíjense, ante la misma reducción de precio, la demanda responde mucho más. O sea que sería una demanda elástica. Entonces, si tengo una demanda elástica, ¿cuál me convendría, cuál sería mi mejor estrategia en términos de qué hacer con el precio? Bajarlo, ¿sí? O vender a precios bajos. Si tengo una demanda elástica, ¿qué pasa si subo el precio? ¿Qué tanta menos ventas? ¿Qué pasa si tengo una demanda elástica y subo el precio? ¿Qué pasa con mis ventas? Cae muchísimo, ¿sí? Porque justamente ante una pequeña suba del precio, mi demanda cae muy fuerte, porque es una demanda elástica. Entonces, fíjense que si yo vendo un producto que tiene una demanda elástica, lo que me conviene es vender a un precio bajo. ¿Está bien? ¿Y si fuese inelástico? ¿Y si la demanda de mi producto fuese inelástica, qué me conviene hacer? Me conviene vender a un precio elevado, porque justamente no va a pasar. ¿Está bien? Entonces, digamos, por eso que también, como hablamos en la clase pasada, el Estado tiene que regular a la empresa tabacalera. Porque sabe que hay un incentivo muy fuerte a estar todo el tiempo subiendo el precio para tener un margen de ganancia más elevado. O sea que fíjense que el margen de ganancia también está vinculado con la elasticidad que tiene la demanda del producto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Igual más adelante depende de la cantidad demandada, ¿no? El precio, porque por ejemplo en los dos casos al bajar el precio pasamos cosas diferentes. ¿No? Siempre depende de la cantidad demandada. Sí, pero acá Y es justamente, inelástico o acá justamente para que sea bien evidente, yo te comparé un caso en el que el precio baja la misma cantidad. Pero te podría poner un caso en el que el precio baja más o menos. Lo importante siempre es cuánto responde la demanda ante cierta caída del precio. ¿Sí? Bien. Vamos al segundo tipo de elasticidad, que es importante, pero digamos el más relevante siempre es el de la elasticidad precio, que es el de la elasticidad ingreso. ¿Bien? El nombre ya me está diciendo qué es lo que voy a analizar. La elasticidad precio me mide la sensibilidad de la demanda ante un cambio en el precio del producto. La elasticidad ingreso me mide la sensibilidad de la demanda
ante un cambio en qué cosa? En el ingreso de los consumidores, en el ingreso de los demandantes. O sea, la pregunta que me voy a hacer acá es la siguiente. ¿Qué pasa con la demanda de mi producto cuando la gente gana más? O cuando la gente gana menos. Hay mayor demanda cuando el consumidor tiene mayor ingreso, demanda más. Tengo No de todos los productos. No de todo, pero. Ahora la vamos a ver. La anterior era la elasticidad de qué? Precio. Precio. Esta elasticidad, ingreso. Fíjense, primero, la elasticidad de ingreso me va a servir para clasificar los bienes en dos grandes grupos. Primero, los que tienen elasticidad positiva. ¿Qué significa elasticidad positiva? Que cuando aumenta el ingreso, ¿qué pasa con la cantidad demandada del producto? Sube. La relación positiva es que sube el ingreso, sube la cantidad demandada del producto. Baja el ingreso de los consumidores, baja la cantidad demandada del producto. ¿Está bien? Esos serían los bienes normales. ¿Por qué normales? Porque el comportamiento normal es que cuando vos te aumenta el ingreso, demandás más bienes. ¿No? Pero hay unos ciertos tipos de bienes que son bastante excepcionales que se llaman bienes inferiores. ¿Y qué pasa con estos bienes? Con estos bienes pasa lo contrario. Cuando vos ganás más plata, comprás menos de esos bienes. Chuflito y pindón, sí. O al revés, de que cuando vos ganás menos plata, comprás más de esos bienes. Un ejemplo serían las segundas marcas, ¿no? ¿Qué pasa con la segunda marca? Cuando yo gano más plata, consumo más o menos bienes de segundas marcas. Menos. Cuando gano menos plata, ¿qué pasa con mi demanda de bienes de segunda marca? Aumenta, ¿sí? Aumenta. Ese es un buen ejemplo. Otro. Algún bien, más que una marca, algún bien que yo lo consumo más si me baja el sueldo y lo consumo menos si aumenta el sueldo. Cine. Los servicios de esparcimiento. A ver, cine. ¿Yo gano más plata, voy más al cine o menos? Más. Entonces no. Ojo. ¿Qué dijo? ¿Bienes Tiene que normales? ser. No, normales son todos. Normales son todos. Todo por eso se llaman normales. Tiene que ser un bien que tenga según. Tiene que ser un bien, a ver, tiene que ser un bien que, si a mí me aumentan mi sueldo, yo en lugar de consumir más, como hago con todos los bienes normales, de este compro menos que antes. Segunda marca es un ejemplo. ¿Qué otro? Antes si ganaba mejor, te podías ir de vacaciones a alguna provincia. Ahora como no puedes ir No, muy rebuscado, muy rebuscado. A ver qué decían por allá. Transporte público, a ver, ¿por qué? Bien, sí, transporte público podría ser un caso. Obviamente que tiene que ser un aumento del ingreso bastante importante, ¿no? No puede ser un aumento pequeño, pero bien. El transporte público puede ser un caso bien inferior. ¿Qué otro? Hay unos alimentos. Harina, arroz, fideos. Pero ¿eso lo dejo de consumir cuando gano más plata? No, cuando lo consumo menos, porque consumo más carne. Bueno, podría ser, pero hay algunos típicos que son, digamos, esto se estudia, ¿no? Esto se mide. Hay algunos alimentos que son típicos de consumo de cuando uno tiene un ingreso bastante bajo y que se observa cuando uno aumenta su ingreso, deja de consumir ese tipo de bienes. Bien, la margarina es uno, la polenta es otro, ¿no? A mí también me gusta la polenta, pero bueno, la polenta es. Pero la polenta es un bien que es muy económico y de un contenido proteico muy elevado. Bueno, podríamos discutir, es un tema de gusto, ¿no? Yo prefiero la de pollo, así que yo prefiero la de pollo, pero bueno, sí puede ser. Por eso hay algunos bienes. Tipo de carne también puede hacer. La nalga, no, la nalga no. A ver. Peseto, osobuco. Uno también compra otro corte, ¿no? Pero cuando tenés mayor ingreso, consumís cualquier corte de carne rojo y dejás de lado mínimo la carne blanca, por ejemplo. Compras menos, no, pero consumís más. O, por ejemplo, pescado. Cuando tenés mayor ingreso, consumís mayor cantidad de pescado.
Bueno, pero eso no es un bien inferior, ojo. No. Estamos hablando de bienes inferiores. Y ojo, no confundamos. Siempre es que aumenta mi ingreso, yo consumo menos que antes. No, el transporte puede ser. Otro ejemplo también puede ser, digamos, son muy típicos, ¿no? Pero las vacaciones en, qué sé yo, San Clemente. ¿Qué pasa si mejora tu poder de compra y dejas ir a San Clemente y te vas a Mar del Plata, por ejemplo? O afuera, ¿sí? Entonces, eso, digamos, también puede ser. Hay ejemplos, si uno lo explica y lo justifica bien, hay varias posibilidades, ¿sí? Pero bueno, por eso se llaman inferiores, son pocos los casos. ¿Ah? Pero fíjense que acá la elasticidad es negativa. Te aumenta tu ingreso y cae la cantidad demandada de ese producto. ¿Está bien? Ahora, dentro de los normales, vamos a tener dos posibles clasificaciones. Aquellos que son muy elásticos en términos del ingreso y aquellos que son poco elásticos. Y acá volvemos a lo que charlábamos antes. Fíjense que los bienes necesarios son inelásticos también al ingreso. O sea, además del precio, el ingreso. O sea, si a vos te duplican el sueldo, seguís comprando más o menos la misma cantidad de leche, más o menos la misma cantidad de pan, más o menos la misma cantidad de carnes, por así decirlo. ¿Está bien? Pero a vos te aumentan el sueldo y empezás a irte de vacaciones a otro lugar. Empezás a ir más a comer afuera, ¿no? Lo que seríamos bienes, empezás a comer más lomo, no sé. Pero son bienes que llamamos de lujo porque justamente están asociados a que cuando mejora tu poder de compra, consumís mucho más de esos bienes. Pero también pasa lo opuesto. Si a vos te bajan el sueldo, lo primero que dejás de consumir y lo más sensible a la caída de tu ingreso, ¿qué es? Cortar el cine, la cena afuera, las vacaciones, el auto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que acá también, digamos, cuando hablamos de elasticidad de ingreso, podemos clasificar entre bienes necesarios y bienes de lujo. Los de lujo son más elásticos al ingreso, los necesarios son inelásticos al ingreso. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Y vamos a la última. Porque vos lo necesitas, pero salió No, inelástico. Inelástico. El anteófono, el tema es que lo compras una vez cada tanto, pero es inelástico. Vamos a la última que nos queda, que es la elasticidad cruzada. Esta es la más rebuscada, pero bueno, es importante porque nos sirve para entender un concepto que ya vimos y que ahora vamos a repasar. ¿Qué es la elasticidad cruzada? Es la sensibilidad de la demanda de un producto cuando se modifica el precio de otro producto distinto, pero que está relacionado con este. ¿Sí? No confundir elasticidad precio con elasticidad cruzada. La elasticidad precio me medía la sensibilidad de la demanda de un producto cuando se modificaba el precio de ese producto, ¿no? ¿Qué tan sensible es el tomate cuando cambia el precio del tomate? La elasticidad cruzada lo que me va a decir es qué tan sensible es el tomate ante cambios en el precio de la lechuga, exactamente. ¿Está bien? Entonces, acá lo que estamos midiendo es la sensibilidad ante cambios en los precios de otros productos distintos. A ver si esto es sensible o no cuando se mueven estos otros productos. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Y acá de nuevo, esto nos va a volver a dar una clasificación que ya vimos, pero que ahora podemos reforzar con el concepto de elasticidad, que son los bienes sustitutos, los bienes complementarios y los bienes independientes. Fíjense las posibilidades. Primer caso, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Qué pasa con la elasticidad del producto que estoy analizando cuando, por ejemplo, sube el precio de, pongámosle así, otro producto, ¿no? Precio de otro producto. Y ahora vamos a ver por qué esto me da la clasificación de bienes sustitutos, bienes complementarios y bienes independientes. Imagínense que ante la suba del precio de ese otro producto que estoy analizando, que ahora le vamos a poner un nombre, la demanda, o digamos la elasticidad del producto que yo estoy mirando, también sube.
¿Sí? Los dos suben. Claro. Sube la demanda, por lo tanto, ¿cómo es la elasticidad de este producto? Ante una suba del precio de otro producto, aumenta la demanda del producto. ¿Cómo es la elasticidad en este caso? ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿sí? Sube el precio de otro producto y el producto que yo estoy analizando aumenta la demanda, o sea que es una elasticidad positiva. En ese caso, estamos en presencia de dos bienes que son sustitutos. ¿Por qué? Porque si lo compro uno, compro el otro. Imagínense que yo estoy analizando la elasticidad cruzada del tomate y lo quiero mirar contra la lechuga. Entonces digo, ¿cómo responde la demanda de tomate cuando sube el precio de la lechuga? ¿Cómo? Pero además de tomate, Sube. Igual, a ver, voy a Pero el precio del tomate rectificarme. subió. Voy a, porque- espere. Voy a rectificarme porque puede ser un ejemplo engañoso. Porque ¿qué pasa con el tomate y la lechuga? Se complementa. Puede ser que los consideremos complementarios porque yo los como una ensalada de tomate y lechuga. Entonces, cambiemos de ejemplo. Yo los pensé separados. Bueno, está bien, pero si alguno lo puede pensar como separado, otro lo puede pensar como complementario, como sustituto, ¿sí? Vayamos yo estoy analizando, hagamos más fácil, yo estoy analizando la elasticidad del cacao cuando sube el precio de la yerba. Imagínense que yo puedo decidir tomar mate o leche, ¿no? Nesquik, por ejemplo. Pero sube también el precio del cacao. No, justamente, no. Esto digo, Sube el precio claro, en de el la mercado, yerba. ¿cómo se hace? Yo tengo la demanda de cacao y digo, bueno, a ver, aumentó el precio de la yerba. ¿Qué pasa con la demanda de cacao? Toma más. La demanda de cacao sube, o sea que la elasticidad es positiva. Entonces, de esa manera yo puedo asegurar que esos bienes son sustitutos. ¿Sí? Que digamos, es lo mismo que dijimos en la clase anterior, pero ahora desde el punto de vista de la elasticidad. O sea, yo podría medir esto. Lo que está diciendo esto es, mirá, cualquier producto que vos veas, que ante un aumento del precio de otro producto, la demanda de ese producto sube, ya sabés que esos dos productos son sustitutos. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? La demanda de un producto depende de lo que pase con los sustitutos. Esa es la elasticidad que... Esa es una elasticidad cruzada positiva. Sí, o sea, es positiva. Lo importante, la elasticidad cruzada es para qué lado va. En este caso es positiva. Cuando sube el precio del otro producto, aumenta la demanda del que estoy analizando. Una elasticidad positiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si estoy analizando un producto que cuando sube de precio, cae la demanda del producto que estoy analizando? En ese caso, la elasticidad es negativa y acá estaría en presencia de bienes que son complementarios. ¿Sí? O sea, yo me pongo a analizar dos productos y lo que veo es que cuando sube el precio de este, cae mi demanda. Entonces, automáticamente digo, estos son bienes complementarios. Por ejemplo, ¿no? Estoy analizando la elasticidad de las zapatillas. Y bueno, a ver, ¿qué pasa cuando sube el precio de las medias? Veo que sube el precio de las medias, cae la demanda de zapatillas. O sea que serían bienes complementarios. Y obviamente digo que si sube el precio de algo y cae mi demanda, es una relación negativa. O sea que la elasticidad es negativa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estoy analizando el carbón? Y digo, bueno, a ver qué pasa cuando sube el precio de la leche. Totalmente. Serían bienes independientes. O sea, hay un montón de casos en donde los bienes que estoy analizando no tienen ningún tipo de relación. Entonces la elasticidad es cero, no pasa absolutamente nada. Este se mueve, se puede subir de precio un 50%, que la demanda del otro producto no se va a ver alterada nada. ¿Sí? Entonces serían bienes que son independientes.
No, acá lo que estoy diciendo es que analicé dos productos que no tienen ningún tipo de relación entre ellos. Entonces son bienes independientes. Digamos, para clasificarlos, vos tenés bienes que son sustitutos, bienes que son complementarios o bienes que son independientes. No tenés otra alternativa. Dice que se llama Cero. Sí, no, elasticidad cruzada. A ver, el nombre es siempre elasticidad cruzada. Lo que importa acá es el signo de esa elasticidad. En un caso, cuando sube una baja la otra, es negativa. Claro, esto es cero. Se mueve una, la otra no se mueve nada, es cero. ¿Sí? Entonces, fíjense que el concepto de elasticidad es bastante importante y después lo vamos a retomar. Que mide la sensibilidad. Es más, en algunas otras materias, capaz que lo de administración, lo van a ver también. Porque el concepto se aplica a un montón de cosas. Acá lo aplicamos al precio y al ingreso. También lo podemos aplicar, por ejemplo, a la compra de dólares, ¿no? Yendo un poco a nuestro caso actual, ¿no? ¿Qué tan sensible es la población argentina cuando cambia el precio del dólar a ir a comprar dólares, por ejemplo? Entonces, el concepto de elasticidad es muy utilizado en un montón de cuestiones para medir la sensibilidad, ¿no? El cambio de algo cuando vos estás analizando algún este tipo de cuestiones. ¿Está bien? Fíjense después en la carpeta que tienen también ejercicios, preguntas para vincular y poder, digamos, comparar productos y ver si realmente entendieron todos y todas el concepto, ¿sí? Con esto ya terminamos la primera unidad. La semana que viene arrancamos con ya cuestiones de macroeconomía, economía a nivel país. Les subo la presentación y les paso después el link para que prueben bajarse el video a ver si funciona. ¿Está bien? Bien. La unidad 2. Claro. La semana anterior al examen.